Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues nuevamente muy buenos días aquí en Baja California, buenas tardes en la Ciudad de México. Quiero agradecerles que nos estén acompañando el día de hoy en esta conferencia de prensa que creemos que en este momento es de suma importancia dar a conocer lo que está sucediendo, no únicamente en Baja California, sino lo que está sucediendo en el país. Agradezco a la vicepresidenta de la mesa directiva, Guadalupe Murguía, que nos acompañe, a nuestra compañera senadora Josefina Vázquez Mota y a mi amiga y compañera Alejandra Reynoso, senadora por Guanajuato. Gracias por estar aquí y obviamente pues darle la bienvenida a los medios de La Fuente, pero también a los medios de Baja California que nos acompañan, que nos hacen el honor de estar y que nosotros pues quisimos invitarlos para que pudieran estar aquí con nosotros. Bueno, el próximo lunes, como ustedes bien saben, la Suprema Corte de Justicia sesionará sobre el asunto de la mayor relevancia, no solo para Baja California, sino para nuestro país. Las ministras y los ministros tendrán en sus manos defender la democracia, el Estado de Derecho y salvaguardar la Constitución. No exagero, la vida de la democracia, la Constitución y la libertad de nuestro país, en nuestro país, se van a decidir el próximo lunes. Pocas veces algo tan trascendente ha dependido de la honradez, de la valentía y la objetividad de 11 mujeres y hombres. Las y los senadores del PAN, la sociedad con una mayoría aplastante espera, de verdad espera, porque nos lo han hecho saber, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare por unanimidad la inconstitucionalidad de la ya famosa Ley Bonilla, que extendió el mandato del gobernador en turno de 2 a 5 años. La Suprema Corte definirá la constitucionalidad de un acto arbitrario y soez del Congreso de Baja California, al haber aprobado una ley a modo, transgrediendo cínicamente la legalidad, comprando las conciencias e imponiendo su ambición de poder a la sociedad y por encima de la voluntad de la gente. Se hizo de la constitución local un traje a la medida de la ambición de un gobernante. Se violaron preceptos de certidumbre y legalidad de las elecciones. Se hizo una consulta a modo para continuar atropellando el Estado de Derecho, de no declarar inconstitucional esta cadena de ilegalidades. Estaría sentando un grave precedente. Se estaría abriendo la puerta a la reelección. Se extirparía el sentido de las elecciones. Se impondría el capricho sobre la ley. Tenemos confianza en que las y los ministros actuarán con total apego a nuestra Constitución, dejando en 2 años el periodo para el que fue electo el gobernador Jaime Bonilla. Esa fue la decisión de los ciudadanos, ni un día más, ni un día menos. Eso votó la ciudadanía y ese mandato deberá prevalecer. Ya la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció como inconstitucional este intento autoritario propio de los regímenes dictatoriales y confiamos en que se ratificará el apego a la legalidad. Desde sus orígenes, el PAN siempre hemos sido defensores de la legalidad, el Estado de Derecho, de las libertades y de la democracia. Lo seguiremos siendo y seguiremos dando la batalla. Estamos enfrentando a un régimen autoritario que tuerce a su conveniencia la ley. Y lo estamos viviendo a cada momento. Atenta o intenta cooptar cualquier contrapeso. El Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales, gobiernos estatales o incluso ahora el Congreso de la Unión. No olvidemos que el Poder Ejecutivo tiene la facultad para impugnar este atropello y en su momento no lo hizo. No olvidemos que la Secretaría de Gobernación respaldó este golpe parlamentario. No olvidemos cuando la democracia está bajo asedio, quien calla concede. Yo soy representante de las y los bajacalifornianos y en este carácter insto a la Corte a refrendar su independencia, corroborar su valor y frenar de manera tajante un abuso de poder. Hacemos un exhorto respetuoso pero firme
a las señoras y señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tienen la grande y honrosa responsabilidad de dar a México certeza jurídica, actuando con autonomía e independencia y anteponiendo el interés de las y los mexicanos. Yo quiero también resaltar que el día de ayer, el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, él mismo dio una entrevista y precisamente hablaba sobre esta ilegalidad. Lo calificaba como un fraude a la ley y decía, Morena no puede trastocar la ley y la Constitución. Y hablaba inclusive que consideraba verdaderamente vergonzoso utilizar de manera perversa al Congreso local para quedarse un año más en el cargo. Decía, es condenable cualquier intento de burlar la Constitución. Esto refiriéndose precisamente a la intención del gobernador Jaime Bonilla de quedarse 3 años más en el poder. Y también quiero ampliar un poquito la información. Una vez que se dio a conocer el proyecto del ministro Fernando Franco García, el propio secretario general de gobierno, el Amador Rodríguez Lozano, emitió o dio a conocer un video en el que ningún argumento jurídico pudo mencionar para generar que los ministros de la Corte pudieran no aprobar el proyecto que está presentando el ministro ponente. Es decir, él decía que porque es el mejor gobernador de Morena, decía que porque sus proyectos se estaban cumpliendo, entre otras situaciones ahí que la verdad resultan una burla a la inteligencia de los bajacalifornianos. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o no sé si algunas de mis compañeras quisieran comentar algo en este sentido. Gracias, Gerardo. Mira, déjame comentarte, la verdad es muy lamentable, nosotros hemos sabido de esta situación por los propios medios de comunicación que lo han dado a conocer. Yo no tengo la certeza o la seguridad de que ella lo esté haciendo porque no estoy ahí, sin embargo, pues hay mucha información al respecto. Y es muy lamentable que esté quien debería de estar velando porque se cumpla la legalidad en este país, esté cabildeando una situación así. Y sobre todo porque déjame compartirte que el 26 de septiembre del año 2019, la secretaria Olga Sánchez Cordero estuvo en comparecencia en el Senado de la República y bajo protesta de decir verdad, en comparecencia, la senadora Beatriz Paredes le hizo la pregunta, ¿cuál era su opinión respecto de la ley Bonilla? Te voy a leer textualmente qué fue lo que dijo, porque tengo la versión estenográfica aquí que solicitamos. Dice, uno de ellos sin duda alguna y que nos preocupa mucho es el tema del Congreso de Baja California, porque no solamente es mi amiga, mi compañera Beatriz Paredes de hace muchos años la que se refirió a este tema, sino ya han sido también varias otras senadoras y senadores que lo han hecho. Hace algunos días o semanas expresé mi opinión personal como abogada. Sufragio efectivo o no reelección. Fue el lema de Madero, la no reelección de los legisladores y ediles municipales. Se estableció en la década de los 30. Fue modificada hace poco y habrá que evaluar los resultados. En lo que hace a los gobernadores, el jefe de gobierno y el presidente de la República, la prohibición de no reelección es y será absoluta. Expresé hace meses y hace semanas mi opinión como abogada respecto a la reforma o la llamada ley Bonilla. Es, en mi opinión, inconstitucional. No he cambiado de opinión, punto, lo sostengo. Eso lo hizo ante el Pleno del Senado bajo protesta de decir verdad. Lamentablemente, cuando estuvo aquí en Baja California acompañando al gobernador Bonilla en su toma de protesta, sin saber, sin darse cuenta que la estaban grabando en vivo, pues finalmente pues, se dio a conocer la realidad de lo que la secretaria piensa, en donde le dice al gobernador que la ley pervivirá.
La verdad que sí hay una preocupación, Gerardo, porque obviamente si se da este precedente de que un Congreso local pueda hacer reformas a la Constitución a modo posterior a una elección, pues abriría la posibilidad que cualquier gobernador, por ejemplo, el gobernador de Veracruz, que tiene mayoría en el Congreso, dijera, bueno, pues me quiero quedar más tiempo, inclusive el presidente de la República. Sí sería muy lamentable y estaríamos viendo cómo finalmente entraríamos en un régimen autoritario, antidemocrático y una total falta de Estado de Derecho en nuestro país. Gracias, Por Martín. favor, senadora. Me da gusto saludarte. Efectivamente, como lo comenta la senadora Guadalupe Murguía, este abogado de nombre Ángel Junquera, que es abogado de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Baja California, obviamente está defendiendo la legalidad de la reforma constitucional, porque como ya lo dijo la senadora Murguía, pues es empleado de Jaime Bonilla, es empleado de los diputados de Morena, y pues obviamente está queriendo confundir a la ciudadanía en este tema. Si tú bien recuerdas, Martín, y bueno, cómo se dio esta situación y cuál es la cronología de cómo se dio la reforma a la Constitución de Baja California. Esta reforma cuando se modificó la Constitución en el año 2014, en donde se buscaba que el periodo fuera por 2 años para empatar las elecciones en el 2021, pues obviamente, como ya lo comenté hace unos días, pues Bonilla ni siquiera estaba ahora sí que en el panorama político en Baja California. No se hizo con ningún dolo, se hizo precisamente porque ya a nivel nacional se estaban dando estas reformas en diferentes estados, como fue en el estado de Veracruz y en el estado de Puebla, precisamente para lograr el empate de las elecciones. Conforme pues fue pasando y sucedió, pues que finalmente Morena tuvo la intención, tú lo sabes, que presentaron precisamente una iniciativa para modificar la Constitución. Ya ha iniciado el proceso electoral del año 2019, es decir, el 25 de octubre del 2018 se presentó por parte de una diputada esta iniciativa que no fue procesada legislativamente hablando. Y bueno, finalmente, después de todo un proceso, se dan las elecciones con una convocatoria para 2 años que emite el Instituto Electoral, y sabemos que una vez que se entregó la constancia, el gobernador Bonilla pues interpuso un recurso en contra de la constancia por 2 años. Él siempre se había manifestado y había hablado de su intención de ser gobernador por más tiempo. Sin embargo, cuando él se registró como candidato, como todos los candidatos en marzo del año 2019, la convocatoria del Instituto Electoral, en virtud de que la ley vigente así lo establecía, era por un periodo que iniciaba el 1 de noviembre y concluye el 31 de octubre. Tú sabes que el 8 de julio se hizo una sesión extraordinaria en el Congreso de Baja California en lo obscurito, es decir, un mes, una semana posterior a la elección, donde ya estaba calificada la elección, donde ya se había inclusive entregado la constancia de mayoría. Bueno, hacen esta reforma, es inconstitucional, esta reforma ilegal y vergonzosa. Y bueno, pues finalmente pues vemos ahorita que precisamente está en tribunales y con la plena seguridad y certeza que la Suprema Corte de Justicia actuará conforme a derecho. Gracias, Sergio. Bueno, muchas gracias, Félix, por tu pregunta. De hecho, la había revisado, que ya la había leído. Pues mira, pues obviamente el que unos días antes de que se diera la elección, el 2 de junio del año 2019, que el presidente del Congreso de Baja California, diputado del PRI, haya denunciado que le ofrecieron $1 millón por aprobar la ley Bonilla previa a la elección, y que al mes estuviera él mismo aprobando la ley Bonilla, pues obviamente te habla de la posibilidad de que sí hubo algo de por medio, ¿no?
Y en el caso de cargos, bueno, pues sí hemos visto que muchos de los diputados que precisamente votaron esa ley Bonilla, pues están ahorita en algunos cargos en el gobierno de Baja California. Inclusive uno de ellos es el esposo de la alcaldesa de Mexicali, Carlos Torres. Hay una subsecretaria de Derechos Humanos que era diputada por PRD, etcétera, entre otros, ¿no? Pues obviamente te habla de esa posibilidad, sin embargo, yo no puedo ser irresponsable y señalar directamente que fue a cambio, ¿no? Pero pues yo creo que en política no nos leemos las manos, ¿no? Entonces, pues es muy obvio lo que pudo haber sucedido. Por otro lado, bueno, la decisión conforme a las declaraciones que hizo el presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez, el día de ayer, respecto de su opinión en cuanto a que es inconstitucional, ilegal y vergonzoso este atraco contra el Estado de Derecho en nuestro país y el intento de Jaime Bonilla de quedarse en el poder 3 años más adicionales a por los que fue electo, pues obviamente creo que los procesos dentro de Morena pues darían un buen mensaje si finalmente también, como en otros partidos políticos se hace, yo puedo hablar por el mío, en donde cuando algún militante o gobernante o funcionario está incumpliendo con la legalidad, pues obviamente nosotros nos sometemos a procesos internos. Creo que pues seguramente, o no lo sé, si dentro de Morena sigan ese mismo procedimiento, pero creo que sentaría un buen precedente para que no abriera el apetito de otros gobernantes a quererse quedar en el poder por más tiempo por el cual fueron electos. Y por supuesto que abriría la puerta, como lo dije en un principio, abriría la puerta para que cualquier gobernante que tenga una mayoría en el Congreso, en su Congreso local o en su cabildo, quisiera quedarse por más tiempo, y en este caso pues vemos de manera muy clara cómo el presidente de la República pudiera también querer ser acreedor a que el Congreso de la Unión también le ampliara su periodo constitucional para quedarse. La verdad que pues, obviamente sentaría un muy mal precedente que nosotros, y lo vuelvo a repetir, confiamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuará con imparcialidad y conforme a derecho. Yo lo que te puedo comentar es que las acciones que se han estado tomando no únicamente son por los partidos políticos. Debo decirte que las impugnaciones se dieron por parte del PAN, por parte del PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, el partido local, el PBC, Partido de Baja California, un partido local. Sin embargo, también hay organismos de la sociedad civil, hay hay una organización que se creó precisamente a partir de la ley Bonilla, que están inclusive acompañando con un documento, impulsando en la Corte un documento, una figura que se llama Amigos de la Corte, en donde se han estado buscando, pues obviamente las firmas de la ciudadanía. Las cámaras empresariales, el sector productivo se ha manifestado en contra de esta ilegalidad. Creo yo que obviamente no estamos confiando que la Corte hará su trabajo, no estamos ahorita planeando una resistencia civil, etcétera, y mucho menos en tiempo de pandemia, sería una irresponsabilidad. Sin embargo, creo que la ciudadanía está muy consciente y ya ha habido muchas manifestaciones ciudadanas precisamente en contra de esto. Y déjame decirte y ser muy clara, no se trata de estar o hacer situaciones en contra del gobernador, o sea, no se trata de la persona. Aquí igual si hubiera sido el candidato o el gobernador de cualquier partido político y hubiera intentado lo mismo, pues por supuesto nosotros, el Partido Acción Nacional, nos hubiéramos inconformado de igual manera,
porque no se trata de un partido, se trata de un atentado contra el Estado de Derecho, contra la legalidad y contra la Constitución. Entonces, pues nosotros obviamente estamos confiando que el lunes habrá buenos resultados, inclusive yo confío en que las ministras que elegimos en la Cámara de Senadores, que la verdad cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarlas, pues sí, y con su currículum son personas con un alto nivel de moral, de ética, y creemos que van a de igual manera, apoyar la ponencia del ministro Fernando Franco García González.